próximas horas. Muy bien, hacemos un paréntesis en los títulos porque tenemos información de la primera audiencia de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos. Se supo cómo vivió el ahora expresidente de Venezuela la audiencia ante el tribunal que lo juzga por narcoterrorismo. Estamos en contacto con el doctor Nisar Al-Faqih, que es abogado y estuvo presente en la audiencia con Nicolás Maduro. Está en Nueva York y ya lo estamos saludando. Doctor, buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, saludos, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por atendernos y un poco para que nos cuente detalles de cómo fue esa audiencia. Bueno, fue una audiencia mucho más larga de lo habitual. La audiencia del día de ayer, normalmente en el procedimiento legal norteamericano, es una audiencia en la que se hace la lectura de los cargos, se hace la lectura de los derechos y del mismo modo se pregunta a los acusados si se declaran culpables o inocentes. Y tiende a durar unos 20, 30 minutos, que era un poco lo esperado, ¿no? Más bien la audiencia se alargó 1 hora y 30 aproximadamente, y se debió, entre otras razones, pues a las tensiones que se generaron a lo interno, que puedo contarles con algún detalle, y luego también al hecho de la interpretación del español al inglés, que en este caso fue también un factor que retrasaba mucho el intercambio entre el juez y los acusados. Y bueno, Maduro para iniciar no respondía a la pregunta que el juez le estaba formulando. ¿Cuál era la pregunta? La primera pregunta de rigor que hace un juez federal en estas cortes cuando hay una audiencia primera, que es, digamos, la primera vez en la que el juez va a tener enfrente a los acusados, es preguntar su nombre y su apellido. Si es verificar que la persona que tiene enfrente se corresponde con el nombre y apellido de la persona que él tiene en el registro como acusado, ¿no? Entonces la primera pregunta de rigor es: ¿usted Nicolás Maduro Moros? Y bueno, ante esa pregunta él, en lugar de responder sí o no, empieza a tratar de llevar al juez a su condición de presidente de Venezuela, que fue lo primero que él argumenta: yo soy el presidente legítimo de Venezuela, yo me considero un prisionero de guerra, yo fui detenido por un proceso de invasión militar ilegal a Venezuela. Y el juez no está escuchando ni entendiendo lo que él está diciendo, sino luego de la interpretación inmediatamente lo llama a orden y le dice: no le estoy haciendo ninguna pregunta sobre definiciones ni caracterizaciones, sino que le estoy preguntando sobre su nombre y apellido, y le ordeno que me responda exactamente lo que le estoy preguntando, ¿no? Y un poco ese fue el tono que luego empezó a prevalecer en ese intercambio de preguntas y respuestas de un Maduro que al inicio parecía muy confiado, con un libreto preparado en la que se veía, bueno, que había tenido la oportunidad de hablar con sus abogados y de preparar su argumentación, y luego un Maduro errático y confuso que empezó a asimilar que el orden lo tenía allí un juez de 92 años, que con mucha asertividad condujo la audiencia, y no él, ¿no? Y yo creo que eso fue una marca importante dentro de lo que fue luego el Maduro, que luego de haber sido llamado a orden, empieza a asimilar la magnitud de la situación y empieza a ser más bien errático, empieza a ser nervioso, empieza a actuar con miradas a los lados y empieza a tratar de ubicarse en ese recinto que sin duda le generó un momento de incomodidad muy notorio en lo que siguió, pues, ¿no? Doctor, aquí está mi compañero Rodrigo Alegre para dialogar con usted también. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Le quería preguntar por qué Maduro tiene que volver el 17 de marzo a los tribunales, y la otra pregunta es si en algún momento apareció o surgió la posibilidad de que aparezcan pruebas durante la audiencia contra Nicolás Maduro y contra su pareja, su esposa. Sí. Bueno, lo que ocurre en estos casos, luego de esta primera audiencia de lectura de los cargos, de lectura de los derechos, y perdón, en esta misma audiencia en la que se pregunta si usted se declara culpable o inocente, culpable o no culpable, es la pregunta de rigor. Si las personas se declaran no culpables, que fue el caso de ayer,
tanto Nicolás Maduro Moros como Cilia Flores de Maduro se declararon no culpables, pues el proceso debe seguir, ¿no? Para entonces permitir que los fiscales lleven al proceso, empiecen a llevar al proceso los fundamentos que motivaron la detención, los fundamentos que motivan la acusación, y eso también va a conducir a que posteriormente empiece a haber el proceso de presentación, de enunciación de pruebas que los fiscales desean ir presentando en el curso del proceso judicial que se va a ir desarrollando luego, y la evacuación de esas pruebas, que bueno, corresponde con mostrar los testigos, permitir que pongan en juicio los acusados y evidentemente los testigos que hayan fungido como piezas claves en el proceso de investigación que condujo a la acusación, los elementos videográficos, fotográficos, documentales, todo lo cual lleva un tiempo muy importante, pero todavía no estamos allí, ¿no? En estas primeras audiencias primero se discuten temas más de rigor jurídico, legal, estrictamente procesales. En la próxima audiencia, que es el 17 de marzo, en principio se va a debatir, digamos, los primeros elementos relativos a la detención y a los fundamentos iniciales para fundamentar la acusación. Y bueno, me puedo ir en más detalles, pero sin duda es un proceso muy largo que apenas comienza, y que lo que ocurrió ayer fue el primer paso que va a marcar lo que viene, ¿no? Que es un proceso largo, un proceso complejo de diferentes audiencias que se tienen que ir desarrollando. De lo que usted entiende, entonces de aquí en adelante hay un proceso donde Nicolás Maduro va a estar detenido por mucho tiempo más, por lo menos más de 2 meses. Sí, claro, las detenciones en estos casos son muy prolongadas porque, digamos, como en Argentina y bueno, en prácticamente todos los países, el principio en materia de derecho penal es que una persona que está siendo acusada, bueno, porque se presume inocente mientras se demuestre lo contrario, y lo contrario se demuestra cuando hay una sentencia condenatoria, que en este caso todavía no la ha habido, ¿no? Porque eso va a ser el desenlace del proceso judicial. En principio, como parte de derivación de ese principio de inocencia, bueno, la persona puede enfrentar el proceso en libertad, ¿sí? En libertad condicional, por ejemplo, con algunas medidas restrictivas para mantener la seguridad de que la persona acusada se encuentra bajo el control del tribunal y de la jurisdicción de los Estados Unidos en este caso, salvo que hayan excepciones en casos de delitos muy graves y en casos de riesgos muy importantes vinculados a la gravedad de esos delitos, en los que se imponen medidas de prisión preventiva o medidas de privación preventiva en las que las personas deben afrontar el juicio presas, ¿no? Y este es el caso que está ocurriendo con Maduro y Cilia. Ellos tenían el derecho ayer de requerir libertad condicional, y en ese sentido para ellos se fija una audiencia muy rápida, que no se daba ayer, sino que se daba en días posteriores cuando el juez lo fijase. Pero ellos ambos renunciaron a tener esa audiencia en estos momentos. Y respondieron al juez que no querían tener esa audiencia, que renunciaban a ese derecho, creo yo, entendiendo que no van a tener la oportunidad de obtener una medida sustitutiva en estos momentos. Y bueno, por eso la audiencia fue fijada para el 17 de marzo, que es dentro de dentro de un tiempo... 2 meses y 10 días. O sea, 2 meses exactamente, ¿no? Sí. Doctor, de acuerdo a los cargos que enfrenta Maduro hoy, y si se probara que es culpable, ¿cuáles son las penas que el Código Penal de Estados Unidos prevé para estos casos? Sí, bueno, estamos hablando de décadas de prisión. Lo que pasa es que no podemos entrar en este momento a analizar los posibles años de cárcel, porque lo primero y más importante va a ser la ratificación de la calificación de los delitos, ¿sí? Cosa que ayer no ocurrió porque procesalmente no debe ocurrir. Debe ocurrir en la siguiente audiencia. Y cuando me refiero a esto, me refiero a la primera oportunidad procesal en la que los fiscales van a introducir el caso formalmente, van a narrarle al jurado cuáles son los hechos que finalmente ellos están atribuyéndole a los acusados y cuáles son los delitos por los cuales ellos desean circunscribir lo que va a seguir en el proceso. Y eso puede ser diferente
a lo que incluso está presentado en la acusación Eso que ustedes han visto, que eso, tiene 25 eso, páginas y que circuló públicamente. eso le quería preguntar, doctor. ¿Puede ser que haya pruebas que los fiscales están pidiendo que se conozcan públicamente o porque hay parte de la documentación o de las pruebas contra Maduro que están solamente reservadas a las partes que están involucradas en esta investigación? En estos momentos no. La manera en cómo se lleva el proceso para preservar la integridad de las pruebas, eh, esas pruebas se van a evacuar en su momento. No es el momento ahora de hacerlo. Y cuando se empiecen a evacuar en el tribunal, debe hacerse en un modo privado en el recinto de la corte. Y te pongo en algún ejemplo, ¿no? En casos como estas magnitudes, esto es un caso que tiene una investigación de aproximadamente 11 años detrás, ¿sí? Por lo que se ha podido conocer del expediente. Wow. Y durante estos 11 años usted se podrá imaginar todos los testigos que han cooperado para poder ir tejiendo los elementos de convicción que fueron conduciendo a las personas que fueron finalmente acusadas en esa acusación. Y luego las personas que han cooperado, que han sido condenadas en los Estados Unidos ya y que han cooperado dando testimonio al Departamento de Justicia para poder llevar a cabo esta investigación y individualizar a los posibles responsables, que digamos son testigos que gozan también de protección y de medidas de protección para no exponerlos a riesgo, ¿no? Claro. Y que en todo caso pues deben ser evacuados con cautela en el recinto de la corte, protegiendo su identidad en algunos casos. Y todo eso que le estoy relatando es solamente un ejemplo para poder dar cuenta de que en estos casos el manejo probatorio es muy complejo, es muy serio y forma parte de lo que se debate dentro de la corte y no fuera de ella, ¿no? Eso no obsta para que el Departamento de Justicia haga pública o haga desclasificación de algunos elementos de prueba que puedan ser contextuales o que puedan ser incluso del dominio público y que la Fiscalía pueda poner a disposición del público en lo que sigue, siempre y cuando esté eso autorizado por ley. Y en estos casos, por lo emblemático de estos casos, se tiende a hacer ciertas desclasificaciones para también darle a conocer a la opinión pública lo que está ocurriendo. Y eso es lo que ustedes han hecho cuando vieron el indictment, que es la acusación de 25 páginas. Es un indictment que en principio está under seal, que en la ley federal significa que está clasificado. Y el Departamento de Justicia lo desclasifica antes de la audiencia precisamente para que el público entienda que esto se trata de una acusación de estos delitos y se familiarice con los hechos que se están atribuyendo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Interesante escucharlo. Un placer. Muchas gracias a usted. Gracias. Buenos días. Desde Nueva York, el doctor Nizar El Faqih, abogado que estuvo presente en la audiencia de Nicolás Maduro, contándonos algunos detalles que sucedieron ahí dentro del recinto.